Claro. Ya. Ya vamos a empezar con el estudio de penal, parte especial. Vamos a ver los delitos contra la salud, ¿no? Acá está la primera diapo, ¿puedes empezar? Sí, claro. Tipos penales que atentan contra la salud pública. Elaboración o tráfico sin autorización de sustancias o productos nocivos para la salud. Así lo establece el 313 del Código Penal. Ejercicio ilegal de la profesión médica. Ahí, dale. Leamos el Después 313, leamos el 313 al tiro, a ver. ya, aquí lo tengo. Dale, no, comienza. Vale. 313. El que sin hallarse completamente autorizado elabore sustancias o productos nocivos a la salud o traficare con ellos, estando prohibidos su fabricación o tráfico, será castigado con reclusión menor en su grado medio y multa de 100 a 500 pesos. Ya, la multa está interesante. Parece que Es que esto, este delito es muy antiguo. Se nota que es como bien antiguo. claro, Pero lo importante acá es que comienza acá, digamos, los delitos contra la salud, ¿no? De aquí, del sí, 313 para adelante comienzan, y específicamente el primero que leíste, que es la elaboración de tráfico sin autorización de sustancias o productos nocivos para la salud, ¿no? Después tenemos dentro del 313, el 313A, ejercicio ilegal de la profesión médica. Y ahí tenemos otro. Acá está el 313A. el que careciendo de título profesional ¿Ya? competente o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, ejerciere actos propios de la respectiva profesión de médico cirujano, dentista, químico, farmacéutico, bioquímico u otras características análogas relativas a la ciencia y al arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. Aunque sea a título gratuito, será penado con presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Aquí hubo un caso tremendísimo que salió en su propia trampa. Bueno, hay dos casos de en su propia Dos trampa, casos. sí, hay varios, pero en realidad los más trascendentes está el doctor Denzil, parece que uno de los casos de en su propia trampa, que el hombre ejercía, ¿no? Este tipo de profesión de la salud, pero no tenía título, Claro. ¿cachai? Y aunque sea título gratuito, ¿cachai? Entonces, esa es como la temática del delito. Luego, leamos las diapositivas, ¿qué sigue? Ya. Oferta de prevención o curación de enfermedades o defectos por fórmulas ocultas o sistemas infalibles por parte de quien esté legalmente habilitado para ejercer profesión médica, abusando de la credibilidad del público. 313B, Ya, 313B. claro, El que está acá está. Dale, médica o lee. auxiliar Ya. de ella ofreciere, abusando de la credulidad del público, la prevención o curación de enfermedades o defectos por fórmulas ocultas o sistemas infalibles, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 20 UTMs. Claro, ahí estamos. Ahí está el tema de ese tipo de delito, ¿no? El que estando legalmente habilitado para el ejercicio, aquí es la situación contraria, ¿no? Abuso Aquí, de la credulidad de los demás. Claro, claro, acá se ve ese elemento, ¿no? Abuso, credulidad. Y luego dice la fabricación o expedición de sustancias medicinales deterioradas, adulteradas, de manera que sean peligrosas para la salud por su nocividad o menoscabo en las cualidades curativas, que sería el 313D. Parece que toda sí, esta es una reforma, sí, como lo una veíamos, reforma. como lo veíamos con el profe. Acá está el D, Ah, la ley al pare- 17.155, ¿o no? 19.450, ahí están esas del que están acá. 69. Y ahí está, dice, el que fabricare a sabiendas, expediere a cualquier título sustancias medicinales deterioradas o adulteradas en su especie, cantidad, calidad o proporciones,
de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo de sus propiedades curativas, será penado con presidio menor en su grado medio a máximo, ¿no? Y la multa y todo eso. Si la fabricación o expendio fueran clandestinos, ello se considerará como circunstancia agravante, además, ¿no? Entonces aquí están esos son los delitos que revisamos. Después dice el envenenamiento o infección de comestibles, bebidas destinadas al consumo público que pueden provocar muerte o grave daño a la salud, así como su venta y distribución. El 315, inciso 1. Aquí está. El que envenenare o infectare comestibles, agua u otras bebidas destinadas al consumo público en términos de poder provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que a sabiendas lo vendiere o distribuyere serán penados con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 21 a 50 UTM mensuales. Oye, grave la pena que tiene, ¿no? Sí, porque acá es como que ataca la salud pública, ¿no? Porque dice, puede provocar la muerte o grave daño para la salud porque envenena o infecta comestibles, ¿no? Que están aguas Sí, destinadas al consumo público. Y además, bueno, el que a sabiendas los vende también, y distribuye, ¿no? claro. Bueno, y se agregan otras, pues dice, el que efectuare otra adulteración en dicha sustancia destinada al consumo público, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo apreciable de sus propiedades alimenticias. Y el que a sabiendas las vendiere o distribuyere. Bueno, nuevamente en los dos casos, se castiga al que la elabora y al Y que el la que le vende. distribuye. Pero el que la vende tiene que ser a sabiendas, tiene que haber dolo directo en esos casos. ¿Cachai? Que dice a sabiendas, es lo que decía el profe, siempre cuando utiliza eso. Para los efectos de este artículo se presumirá que la situación de vender o distribuir establecida en los incisos precedentes se configura por el hecho de tener a la venta en el lugar público los artículos alimenticios que esto se refiere, ¿ya? O sea, hay una presunción de venta, ¿no? Solamente por el hecho de tenerlo en un lugar disponible para venta. La Ya. clandestinidad o la venta o distribución y la publicidad de algunos de estos productos constituirán circunstancias agravantes. O sea, básicamente esto agrava la figura. La clandestinidad, ¿no? O la distribución y la publicidad de estos mismos productos. Se presume también que son destinados al consumo público los comestibles, aguas u otras bebidas elaborados para ser ingeridos por un grupo de personas indeterminadas. Aquí veíamos el ejemplo, por ejemplo, una cerveza distribuida, de la Coca-Cola, no sé, una Claro. bebida así de origen masivo. Los delitos previstos en los incisos anteriores y los correspondientes a cuasi delito a que se refiere el inciso 2 del artículo 317 solo podrán perseguirse criminalmente previa denuncia o querella del Ministerio Público o el Director General del Servicio Nacional. O sea, estas son previa instancia particular. Así se les llaman a esto, no se persiguen de oficio. No, Tiene que haber una denuncia. ¿Cachai? Y eso, pues, eso es con respecto a ese delito. Después dice, lo vimos, adulteración o venta y distribución, lo vimos recién. Diseminación de gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad, ese es distinto, ese es el 316. Léelo tú. 316, ¿Sí? que ya, el que diseminare gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad será penado con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 21 a 30 unidades estatales mensuales. Ya, aquí. Es cuando generalmente, o sea, en ese caso se da cuando hay contaminación, por ejemplo, de un lago o con productos químicos de alguna fuente vital de agua potable, por ejemplo. Claro, en este caso, por ejemplo, hay igual un propósito de generar una enfermedad Bueno, también, pues, bueno, ¿cachai? ahí y siempre es con dolo, Claro. Chuta, se le disculpa. aplica. Oye, consulta, esto Dime. cuando el propósito de quien realiza esta acción y hay personas que van a ser afectadas, ¿existe un dolo directo y eventual? En el caso, Es que yo creo que ahí se ataca como, o sea, si tú decís que, no sé, pues si alguien lo bebe y resulta herido, es como que se está protegiendo la salud pública, ¿cachai? Porque es el bien jurídico, yo creo que establece. Ahora, si bien es cierto, afecta a la salud individual, peor aún, po, ¿cachai? Pero igual la figura protege todo eso, yo creo, ¿no? Debe proteger todo eso. Mira, la clase que quedó del profe de esta fue efectivamente la que no quedó grabada, ¿cachai? cacha. Sí, pues sí, me di cuenta que no había un Y video.
horrible, porque al final igual esta parte es medio enredosa, así que mejor quedémonos el tenor literal nomás, no tratemos de interpretarlo, porque Ya, perfecto. la cosa es diseminación de gérmenes patógenos. ¿Está penado? Sí, en el 316, ¿no? Después dice, puesta en peligro la salud pública por infracción de la regla higiénica o de la salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. El 318, el famoso 318. El famoso 318. El 318 es famosísimo porque este es el artículo que ha sido ampliado. Aquí Sí, de hecho aquí aparecen varias ampliaciones, ¿no? La última se hizo a propósito de la pandemia el 20 de junio del 2020, ¿no? exacto. Pero en definitiva es el tema de pandemia, ¿no? Dice, no sé si lo puedes leer. Sí, claro. El que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofes, pandemia o contagio. En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de 6 unidades tributarias mensuales, se procederá en cualquier momento conforme a las reglas generales de procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Tratándose de multas superiores, se procederá de acuerdo con las normas que regulen el procedimiento simplificado. Claro, la idea de este tratamiento, este delito, es que sea lo más corto, abreviado, o sea, perdón, el proceso súper cortísimo en el cual se le dé salida alternativa, ya sea a través de vía de multa y no de aplicar digamos, una restricción de la libertad, ¿no? Sino que se trata de ir a aplicación de multas más que nada. Pero las multas son bastante altas y no sé cuánto andan por vulneración del 318, no sé cuánto, no sé si tú tenías algún dato de eso. Pero si aquí lo dice, pues, son las multas irán desde 20 De 6 a 200 unidades tributarias mensuales. de 6 a 200. Claro. Y una unidad tributaria está a 50. 50 lucas. O sea, estamos hablando de cuánto. Casi 300 lucas, ¿no? No sé cuánto es lo mínimo. 6 por 5, 30, 300 lucas lo mínimo. Claro. Así que es mejor no salir de casa. No, o sea, Exacto. me refiero cuando la autoridad sanitaria lo O sea, diga así. que no, que no te apliquen el 318 en circunstancias que está prohibido. Por ejemplo, en tiempo de cuarentena, si tú excedes el límite del aforo permitido, ahí estás cometiendo Claro, exacto. Son normas, digamos, de la salud, digamos, del, ¿cómo se dice? Del Ministerio de Salud, ¿no? en realidad, en la reglamentación a la Sí, pues, aplicación del 318 viene de parte del Ministerio de Salud. claro. Yo creo que Bueno, básicamente pase por ahí. y luego, como afectación también, como delito contra la salud, encontramos los contemplados en la ley 20.000 y ya sabemos que esta es la ley de drogas, ¿no? De drogas, sí. Ya esa está generalmente en una ley aparte, pero está en los apéndices de los códigos. Y así, pues, en la ley 20.000, bueno, ya lo habíamos dicho. Ya. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por estas figuras? La La salud salud pública, pública. Claro, como la bien salud pública. jurídico, contempla la salud física y mental de aquel sector de la colectividad que pueda verse afectado por el efecto nocivo de sustancias prohibidas. Pero además debemos incorporar un peligro para la libertad de los afectados, es decir, aplicación al 318. Transgresión al libre tránsito, eventual dependencia física o psíquica de sustancias. A su turno, García Ramírez señala que se afecta el bien jurídico de salud pública cuando existen situaciones en común que dan una multitud de hombres congregados en una sociedad estable. Un derecho individual viene a convertirse en un derecho social común a todos ellos. Ahí tenemos una explicación más o menos de lo que significaría salud pública, ¿no? Que también contempla la salud mental, ¿no? Claro, Y que también, digamos, lo define ahí
politeofimatus, ¿no? Transgresión al libre tránsito, eventual dependencia física o psíquica de sustancias en ese sentido. A su turno, García Ramírez, como decís tú, se dan en una multitud de hombres congregados en una sociedad estable. Naturaleza de cada figura. Las figuras que atentan contra el bien jurídico de salud pública son delitos de mera actividad y de peligro, en el sentido de que no tenemos un resultado, ¿no? Aquí no, la idea es, se castiga antes de que se genere, digamos, el resultado. Aún así puede darse algunos resultados, como decís tú, cuando afecta a una persona determinada. Delito de peligro es aquel que solo requiere para que la conducta del sujeto permita poner en riesgo el bien jurídico tutelado, ¿ya? O sea, solamente poner en riesgo. Es como parecido al tema de el principio de ejecución del delito, o sea, la tentativa. Ah, ya, sí. Sin que sea necesario para que se entienda configurado el delito la producción de un resultado lesivo determinado. Podemos distinguir Ah, entre delitos de peligro concreto y peligro abstracto. ¿Cuáles son los de peligro concreto? Léelos tú ahí. los que van dirigidos hacia una persona individual, a una persona individualizada. Claro, Y el peligro abstracto es un peligro general que se da a una comunidad completa, por ejemplo. exacto. Al igual que la determinación de las penas en abstracto Sí, y relativo a una persona, es lo mismo, la misma distinción. No se requiere que exista una puesta efectiva en peligro del bien jurídico, en el caso del abstracto, sino que se castiga una conducta que supone un peligro. ¿Ya? En otras palabras, se exige que la peligrosidad de la conducta sea ex antes, ¿no? O sea, finalmente se evalúa la situación anterior del sujeto. Si luego se produce el peligro, efectivamente, no es, no es relevante, es irrelevante, lógico. Ahí tenemos, por ejemplo, en la conducción en estado de ebriedad, si bien es cierto, pueden matar a alguien, pero el delito va antes, o sea, en el sentido de que solamente conducir y sin el resultado ya es un delito. claro. Breve análisis de la figura. El 313, me está llamando mi papá. Voy a poner pausa un poquito. Espera un Sí, poquito. pone, ¿era tu viejo? Espera mi papá. Eh, Bueno, ya, pues acá está bueno, el análisis de las figuras. Pues ya habíamos sí, venía de la diapo anterior, que era la naturaleza de mera actividad y de peligro, y ahora vemos el análisis de la figura. Sujeto activo simple, ya lo vemos. Sujeto pasivo indeterminado, todos. ujú, Verbo rector, elaborar o traficar. El objeto material, sustancia elaborada o traficada. El objeto jurídico, ya lo habíamos visto, que es como el bien jurídico, que es la salud pública. Y la pena, reclusión menor en su grado medio y multa de 100 a 500 pesos. Eso es lo que lo estábamos riendo. Eso me refiero con respecto al 313, que era a propósito de la figura base, parece, ¿no? sí, los delitos contra la... 313 era este, que es el que siempre elabora hay delitos contra... sustancias nocivas, que era como el general, ¿no? Elaborar o traficar sustancias nocivas. Exacto. ¿Ya? Luego viene el análisis de el 313A, parece. Que aquí se le fue al profe 313A. El El sujeto acá no. 13B. El, el, O A. el que carezca de título parece que es el médico. Ajá, sí. De aquí el sujeto activo es un sujeto especial, ¿no? El que carezca de título de profesional o el de autorización legalmente exigible, ¿no? El sujeto pasivo nuevamente vuelve a ser cualquiera, ¿no? La acción típica, el ejercicio de actos propios de la respectiva profesión, el objeto material, el cuerpo humano, el objeto jurídico, nuevamente el bien jurídico, la salud individual, y la pena ya la habíamos revisado. El 313 nuevamente lo vimos, el sujeto activo, ¿quién es? Que está legalmente habilitado para el ejercicio de la profesión médica Claro. o auxiliar. En este caso es una persona que tiene título o que está habilitado, ¿no? Nuevamente el sujeto indeterminado, el sujeto pasivo, la acción típica, ofrecer o abusar de la credibilidad del público, el objeto jurídico, la salud pública y la reclusión, la pena. El 313, ¿cuál es el 313? El 313D, El fabricante. el 313D era El claro, fabricante. claro. Y en ese caso, nuevamente a cualquiera, sujeto activo simple y el pasivo indeterminado, fabricar o expedir, objeto material, la sustancia elaborada, y nuevamente la salud pública.
El 315, que era, para recordar, el 315 era el que envenenara o infectara comestibles. Sí. En ese caso estamos nuevamente un sujeto activo simple, sujeto pasivo indeterminado, el verbo rector nuevamente es envenenar, infectar o adulterar, las personas afectadas, la salud pública y lo mismo en la penalidad. El 316... Oye, no, pero espérate. El 315, ¿cuál es la pena que tiene? Es distinta. Yo dije lo mismo nomás, pero es para pasar rápido. Pero es distinta. 315. Presidio mayor en su grado mínimo. Este es mayor. Presidio mayor. Aquí Sí, po, este se equivocó el profe. Presidio de mayor. 21 a 50. Este profesor pegó todos estos y lo hizo así, ¿no? Presidio mayor En su grado mínimo. o grado mínimo. ¿De cuánto estamos hablando? De De, 50, de 21 a 50. de años, de años. No, de 21 a 50 unidades tributarias mensuales. Sí, pero ¿cuánto estamos hablando cuando hablamos de presidio mayor en su grado mínimo? En años. Ah, de 5 a 10. Ya, y la multa es de 21 a 50. 21 UTM a 50. Ya. El 316, ¿cuál era el 316? Era parecido a este. La diseminación. Claro, diseminación nuevamente es un delito grave, ¿no? Porque también es penado con presidio mayor en su grado mínimo, ¿no? Es igual al anterior. Luego el 318, que es el famoso, el que pusiera en peligro la salud pública, ya lo leímos, el sujeto activo es simple, el pasivo nuevamente indeterminado. La acción típica puede ser cualquiera que implique infracción a la regla higiénica, lo que hablábamos, ¿no? Sí. En contextos calamitosos. El objeto material va a ser las personas infectadas, ¿no? Las personas, sujeto material calé. Acá en este caso tú pones en peligro la salud pública, por ende son todos, Sí, por pero ejemplo, el son todas las objeto personas. material es la protección a la salud pública. No, pues el objeto jurídico es la salud pública. Ah, ya. Recuerda que el objeto material es sobre quién recae. Ah, ya. Todas las personas, indeterminadas, podría Pero ser. es indeterminado, ¿no? Ya. En este caso, el profesor se refiere un poco más, dice, el bien jurídico debemos entenderlo como una referencia a la salud individual de un número indeterminado, indeterminadamente grande de personas, con respecto al 318. El 318 está hablando. La principal discusión sobre este delito en la actualidad y desde hace mucho radica en la naturaleza del delito. ¿De qué peligro se trata? ¿No? Para autores como Echeverri, Sergio Politov y Jean Pierre Matus, María Cecilia Ramírez también, es un delito de peligro concreto. No es de peligro abstracto, ya que se trataría de una hipótesis que lleva a la efectividad del peligro planteada en la descripción típica. Esto quiere decir que hay un virus que existe, ¿no? Y que puede llegar a producir la muerte. Entonces, en ese sentido, Claro. es un peligro concreto. Para este corriente, la antijuridicidad material viene dada por la prueba de la efectividad de la existencia del peligro que la ley requiere evitar. ¿Ya? Esa es la antijuridicidad material, o sea, finalmente viene dada con la existencia real del peligro. Por eso se cumpliría, digamos, con la antijuridicidad así rápidamente. Por Claro. otro lado, dice, sigue tú. El profesor Héctor Hernández señala que se trataría de un peligro abstracto, puesto que la salud pública se ve en peligro no la de nadie en particular, por lo que tampoco puede probarse su puesta en peligro más allá de la peligrosidad general de la conducta. Esto ha sido una discusión entre esta teoría y la otra teoría respecto a los tribunales de justicia en cuanto a la aplicación abstracta o concreta del delito. Yo te estoy dando porque lo escuché hace un tiempo atrás en la televisión, para determinar si realmente existe un peligro al bien jurídico protegido en particular o se trata de un peligro en abstracto, como establece este profesor. Y esa Yo, discusión se dio en la corte, claro. se, O se sea, dio en la corte. igual yo lo veo como que, no sé, a mí me parece porque dice el abstracto, puesto que la salud pública se ve en peligro, no es de un sujeto en específico, a eso se refiere, ¿no?
que es de, Yo estoy más de de acuerdo todo. con esta teoría, porque en el fondo, si tú sales con un virus, suponte tú ya desconoces que tienes el virus, pero independiente de eso, tú no te vayas a ir a juntar con Juanito Pérez porque sabías que tenías COVID y vayas a ir a ver a Juanito Pérez, sino que simplemente antes de Juanito Pérez te podías encontrar con 10 personas antes y también van a estar infectadas. Que igual lo que persigue, digamos, la figura, como dice acá abajo, que ocurran requisitos copulativos, ¿no? O sea, copulativos que en el sentido de que se tienen que ir cumpliendo uno por uno, si no, no se da la figura. Lo primero Claro, es puesta en peligro, ¿no? Que ya lo vimos en los casos, si es peligro concreto, abstracto, hay una discusión ahí doctrinaria, pero en el sentido de donde se mire hay un peligro, ¿no? La infracción de la regla higiene o de salubridad, ese es el segundo requisito, ¿no? Que este peligro provenga de aquella infracción a las reglas, ¿no? sí. El tercero es que las reglas se encuentran debidamente publicadas, ya lo habíamos visto también, y que sea en tiempo de epidemia o de catástrofe o de otra, o de contagio, como dice. ¿Cuál es la puesta a peligro del bien jurídico? Ahí la habíamos visto, pero en realidad lo Dependiendo de la contrario. corriente que se siga, peligro concreto o abstracto, será necesario que exista una posibilidad real de que se provoque una lesión a un bien jurídico o que la conducta pueda eventualmente poner en riesgo la lesión del bien jurídico tutelado. Infracción de la regla higiénica de salud se refiere como tales a aquellas vinculadas a la conservación de la salud pública y deben estar asociadas a ideas o finalidad de prevenir la proliferación de enfermedades en tiempos de catástrofe. Y ahí tenemos el segundo requisito para que se cumpla el 318. Exacto. El tercero es reglas debidamente publicadas, ya vimos con respecto a eso a lo que Sí, significa, y en tiempo de catástrofe, ¿no? ya, bueno, Catástrofe, bueno, todo suceso, infausto, hay unas definiciones, pero en general va a aludir a lo que vivimos en el contexto actual, ¿no? Que es exacto. lo que está bien. Y eso sería los delitos contra la salud pública, lo revisamos súper rápido. Vamos a cambiar Ya, de diapo. Ahora que sería, nos vamos a volver un poco al infanticidio, ¿ya? Pero que igual aplica. ¿Dónde está el infanticidio? No, la mandó ahora último, profe. lo mandó ahora. O sí, pues está, si no lo tenía ahí es porque no lo ha recogido. Yo lo recogí. Lo sacaste hoy día. Voy a poner pausa para buscarlo, ¿eh? Ya, el infanticidio. 394. 394. Antecedentes históricos, léelos tú. Ya, era un delito muy común en los pueblos paganos. Se realizaba generalmente para evitar gasto en educación. Las mujeres buscaban evitar perjudicar su belleza por dedicarse a la familia. Idea que el nacimiento era un anuncio de desventura y muerte. Bueno, el Me da infanticidio. risa. El infanticidio, bueno, es una figura que es muy. ¿Me escucháis, no? Sí, el Sí, infanticidio es una figura que es muy criticada porque. ¿Por qué se tiene que castigar distinto y luego con menor penalidad la muerte de un recién nacido a la muerte de una persona ya, como podríamos decir, no sé, pasada las más de 48 horas? 48. ¿Cachai? Más de Entonces, 48. claro, ¿cachai? Entonces, no se entiende ese. Bueno, los antecedentes históricos son que finalmente era muy cometido en los pueblos paganos, ¿no? Era común dar muerte a su primer hijo, como decía el profesor también, unos rituales chinos donde se comían al hijo, al primogénito. Sí. Los gastos de educación yo también le creo, el tema de gastos de educación, de hecho yo encontré una tesis de acá de Chile, no sé, 1920, 1930, que habla del infanticidio y daba algunos datos bastante escabrosos sobre la muerte de recién nacidos, por temas de educación, porque Chile era muy pobre, bueno, estaba muy mal, estaba recién formándose el Estado, somos un Estado muy nuevo también. Sí. Esto, lo de que las mujeres buscan evitar perjudicar su belleza, no sé. Pero igual en el sentido del orden de la familia, yo creo que sí, pues podría darse que por honor causa matar a tu recién nacido. Y la O idea para es que no el ser rechazada por el hombre, en el claro, fondo. exacto, exacto.
Bueno, ahí están los antecedentes históricos y aquí hay más antecedentes históricos, pero el tema es que vamos a la materia al tiro, ¿no? Sí, vamos al tiro. El 394, vamos a revisarlo, 394, el código, ¿qué es lo que dice? Cometen Tengo, infanticidio, dale. 394. Cometen infanticidio el padre, la madre y los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del parto matan al hijo o ascendiente y serán penados con presidio mayor en su grado mínimo a medio. Te fijáis que es presidio mayor en su grado mínimo a medio. Y Ese es de habíamos, día 15. de día 15, y habíamos visto que el que mate a otro y no esté comprendido en los artículos, será penado con presidio mayor. Sí, hay esto, ¿no? Si no, ¿Cómo? grado medio. ¿Cachai? Homicidio siempre sería grado medio. Presidio mayor en su grado medio. Luego, el infanticidio es en su grado mínimo. ¿Cachai? Un poquito menos la pena. Por eso, esa es la discusión. ¿Por qué la pena es menor? Entonces, finalmente en el homicidio simple es grado medio y en el infanticidio, o sea, básicamente te castigan con una menor rigurosidad al matar a un recién nacido. Ese es como, da risa, pero es verdad. Así está en el código. ¿Cachai? Pero tiene una explicación. Vamos a tratar de encontrar. El sujeto activo es un sujeto activo calificado, porque acá ya no es cualquier persona. Solo Sí. lo cometen el padre, la madre y sus ascendientes legítimos en el sentido que son matrimoniales o ilegítimos, no matrimoniales, ¿no? Aquí dice que los parientes por afinidad quedan fuera, ya que no son expresamente mencionados, lo que sí hace con los ilegítimos, lo hubiera dicho. El El sujeto padrastro, por pasivo, ejemplo. claro, el sujeto pasivo calificado, bueno, ya lo habíamos visto, recién nacido, autónomo, viable y con menos de 48 horas de vida. La conducta típica, dar muerte al recién nacido, en las horas que hemos dicho. En cuanto al dolo, si bien no requiere el conocimiento de las relaciones que lo ligan, es una exigencia tácita, lógico, si estamos hablando de un recién nacido. ¿Cachai? Sí. Hoy puse esta cuestión, nada que ver, a ver, Horrible el color, po. hoy está pegado, ¿no? A ver, ahí. Ya. Que se diría el hecho de que por No, te sujeto quedó peor. activo, no, eso está bien. Resulta a lo menos presumible. ¿Cachai? Es lo que hablábamos, que cómo no sea Sí. presumible. Ya, después viene participación. Lee tú. Eh, Mismos problemas que teníamos con el parricidio. En este caso, siendo esta una figura privilegiada, nace el problema sobre la comunicabilidad de la condición del sujeto activo o bien de cómo se sanciona a a los partícipes. Resurge entonces la discusión sobre qué delito debe aplicarse, basado en que es una figura privilegiada. ¿Será lógico sancionar más grave a alguien a quien se le contrata para matar a un recién nacido que a la madre que lo contrata? Claro. Y en este caso, el tema de la participación, aquí vemos el tema de la coautoría, ¿no? De la coautoría, claro. Y también de todos los participantes, ¿no? De los cómplices, los cuidadores y todo eso, ¿no? Pero el problema se da en que es una figura privilegiada, ¿no? Básicamente es difícil comunicar la situación que se encuentra el sujeto activo, ¿no? Entonces resurge la discusión, como decís tú, de que el delito debe aplicarse basado en que la figura es privilegiada. Sería lógico sancionar más grave, por ejemplo, a alguien que se le contrata para matar a un recién nacido que la madre la contrata. Yo creo que lo más lógico es que se sancione de la misma forma. Claro, como autores, Exacto, coautoría, ¿no? exacto. La coautoría, según lo que acabo de leer, se aplica tanto a la madre como al que mató al bebé. Sí, está definido también en un artículo, si que lo revisamos al tiro, que me parece que el 10, no recuerdo muy bien, pero el 10 no, el El 15, 11, el 16, el 15, aquí está. el Son 15, autores, claro, son ya. autores estos, los que aparecen acá, ¿no? Los que toman parte de la ejecución del hecho, sea de manera inmediata y directa, que sería, digamos, el autor inmediato,
el sí, el actor mediato, que sería básicamente el inductor, o el que decís tú, el sí, que fuerza a otro a de los que cometerlo. manda, Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, la madre, que sí, fuerza a otra persona a cometerlo. Y el tercero, el que cae en una figura casi de complicidad, pero hay una línea ahí. Dice, los que concertados para su ejecución facilitan los medios o lo presencian sin tomar parte de él. ¿Cachai? Hay una línea delgada que separa al coautor en este sentido, en el numeral 3, del cómplice, porque dice, el cómplice, por oposición, los que no se hayan comprendido en el artículo anterior, son cómplices. ¿Cachai? Lo define como por todo lo que es esto, todo lo que no es esto, atrás, es esto otro. ¿Cachai? esto es como bien chistoso, o sea, si no estás viendo el infanticidio, cerraste la puerta y ya eres cómplice. Exacto, exacto, exacto. Así que la idea es que el autor domina el hecho, en todo sentido. El cómplice no, porque el cómplice no lo domina, porque finalmente el cómplice, si bien es cierto, coopera con la ejecución por actos anteriores o en el mismo lugar, no domina el hecho, no puede pararlo, no lo está mirando, ni tampoco forma parte inmediata de él, ni lo presencia, si facilita medios sí, pero no puede parar la ejecución. Esa es como la idea. Pero luego de eso, para seguir, hacer responder al tercero que participa como autor de homicidio, al extraneus, ¿no? Resulta ¿Sí? irracional porque va a penarse con mayor penalidad, que es lo que estaba hablando la diapo anterior. Porque ya sabíamos que el homicidio se castiga más alto que el infanticidio. Sí, La solución es sancionar al autor material como infanticida, y siempre y cuando tenga conocimiento de que está matando al recién nacido. Eh, ¿Se puede cometer esta figura por omisión? Bueno, en principio resulta difícil un infanticidio por omisión. Ya vimos que la norma dice, cometen infanticidio el padre o la madre que dentro de las 48 horas después del parto matan al hijo. O sea, hay una acción acá, ¿no? Pero claro. se podrá cometer por omisión. Dice, bueno, sin embargo, si el homicidio se acepta dicha modalidad, en el homicidio habíamos visto que sí se acepta la comisión por omisión. No hacerlo en este caso provoca sancionar más benevolentemente una acción que una omisión, ¿no? Ya que al no considerar que pueda cometerse por omisión deberá sancionarse a título de homicidio. Nuevamente cae en lo mismo figura anterior. Solo el homicidio se puede sancionar por omisión. Entonces, nuevamente estaríamos castigando a alguien con mayor penalidad, incluso porque no realizó ningún acto. ¿Cachai? Y aquí hay un ejemplo. Bueno, aquí el tema de la mujer que da algo en un pozo séptico, ¿no? Y no se lleva al recién nacido. ¿Qué omisión hay ahí? Hay varias reglas, pues ahí lo que decía el profe es que finalmente la omisión se tiene que dar cuando hay una característica de garante frente al otro, ¿no? De protección. En ese ¿Ya? caso, la madre es garante de su hijo. Podríamos decir que sí podría constituirse un infanticidio por omisión, siempre y cuando se dé esta situación de garante. En el caso del Ah, ya. recién nacido, siempre va a haber una situación de garante, pues el recién nacido no puede hacer nada. Entonces podríamos atribuirle no solamente a la madre un infanticidio por omisión, sino que también a otra persona, siempre que sepa que está dando muerte al hijo de otra persona que constituye infanticidio. Y ahí Correcto. termina el infanticidio. Pues, voy a parar esto acá.